Gracias. Agradezco muchísimo porque además me da mucho gusto siempre poder platicar con ella, charlar con ella. Aprendo mucho, conozco mucho y además tengo esta visión de lo que es la cultura en Tlaxcala. Maestra Alma Janaí Calvario, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Maestro Armando, muchas gracias por la invitación, eh, por esta apertura al diálogo, a escucharnos. A mí también me da mucho gusto encontrarme con usted y pues desde luego que agradezco la retroalimentación. Un gusto. Gracias, maestra. La gente que nos está viendo a través de las redes, pues me ve que tengo a mis espaldas la imagen de un libro que la maestra Alma ha publicado recientemente. Pero antes de entrar de lleno a este libro, por supuesto, maestra, usted ha estado desde hace mucho tiempo, pues trabajando a ras de suelo, así lo quiero llamar, en San Pablo del Monte en cuanto a hacer visible la cultura de San Pablo y a los que están haciendo arte y cultura en San Pablo del Monte, maestra. Sí, bueno, pues creo que desde que fui un poco más consciente de la riqueza, del compromiso, del panorama que se vive en San Pablo del Monte, como supongo en otros municipios lejanos a las capitales, pues me interesé mucho por explorarlo, por nombrarlo, identificarlo, conocerlo. Y bueno, creo que mi trabajo siempre se ha centrado en el compartir. Yo ante todo, yo estudié comunicación, soy comunicóloga de formación, después me Claro. formé en fotografía, pero antes de ser fotógrafa, comunicóloga y demás, pues yo me asumo como docente de disciplinas como la fotografía, la radio y otras expresiones que forman o constituyen un puente o una herramienta para lograr diferentes fines, ¿no? Pero creo que el más importante es poder nombrar y compartir. Entonces, desde siempre, lo que más me ha motivado y lo que agradezco mucho es poder crear en conjunto con otros y estar constantemente descubriendo mi entorno de la mano de otros compañeros que alguna vez fueron mis alumnos y ahora puedo trabajar con ellos como colegas, con niños, con jóvenes, con mujeres, con personas de la tercera edad. Entonces, pues en eso se ha centrado pues el trabajo que he realizado ya desde hace mucho tiempo, afortunadamente, en mi comunidad y en municipios colindantes. Eso es lo que hago. Sí, y precisamente me parece que en alguna ocasión ya lo hemos platicado, la imagen que alguna vez fue debatida si era historia, si se servía para la historia, si servía para la etnografía, si servía para la antropología social. Sin duda, hoy ya la imagen es el registro de la cultura, del arte, de la cotidianidad que vive las comunidades. Perdón, perdí un poco la señal, pero ya estoy de vuelta. Pues Sí, sí, así es. Creo que recientemente uno de como de las principales dificultades es justo hacer una separación o poder como cazar esas fotos o esas imágenes constantemente en las redes sociales. Estamos inundados por un sinfín de fotografías, de imágenes que a veces hasta han resultado peligrosas en muchos claro. sentidos, ¿no? A veces uno puede modificar los discursos o puede, mmm, como dar una interpretación, ¿no? Creo yo que hay que
pensar mucho, mucho, mucho en el quehacer del fotógrafo documentalista, ¿no? Eh, También pensar quiénes son los que estamos tomando fotografías, cuáles son las intenciones, ¿no? Ah, A mí me gusta pensar que mi fotografía pues tiene que ser antes dialogada, antes que mi fotografía sea mía porque yo hice un clic, le pertenece a la persona que está permitiéndonos, ¿no? Tomar un poco de su imagen, compartirnos sus espacios, es de verdad muy importante que nos sentemos a revisar y a ser muy responsables con lo que compartimos y con lo que hacemos cuando tomamos una cámara o cuando comenzamos a contar historias, ¿no? A veces se dice muy sencillo ver algo que me interesa, documentarlo, fotografiarlo y sin un ánimo de retroalimentación, de consulta, de consenso, pues decir esto me significa esto y voy a plasmar esto y a lo mejor no, a lo mejor estoy incluso afectando con mi mensaje o con la aproximación que le estoy dando a las personas, a los grupos, a las causas que estoy retratando. Entonces, este libro o este trabajo me permitió mucho ver eso. Y no solo este libro, creo que el haber retratado durante muchos años mi comunidad, desde el ojo de niños, jóvenes, adultos, desde muchas como costumbres, tradiciones, pues sí ha hecho evidente muchos casos en los que es mejor a veces no tomar una fotografía eh, y mejor primero darle el tiempo para que se entienda, para que nazca, eh, antes que, pues sí, hacer un uso de la imagen como muy a la deriva, muy al vapor. Sí, y yo, es muy interesante pensar en la sí, imagen. por supuesto. De hecho, yo creo que el uso indiscriminado de celulares en este momento también crea conflictos, ¿no? Cualquiera saca fotografías en cualquier lado y además les da sentidos que yo creo que no tienen, ¿no? A mí a veces me da tristeza ver inundadas las redes sociales con imágenes que no creo que sean lo que quieren transmitir, pues. Sí, claro. Así es, maestro. Hay que, bueno, yo creo que lo más importante es estar consciente y hacer un trabajo muy, pues, adentrarse mucho de lo que uno está como trabajando. Y creo que no hay nada más rico que las personas con las que trabajamos pues, sean partícipes de lo que se está haciendo. Por ejemplo, este proyecto, quiero pensar que es un ejercicio como participativo y de diálogo constante con las maestras. Yo creo que además de la confianza y del tiempo que me brindaron al abrirme sus espacios, porque los talleres familiares artesanales de San Pablo del Monte, que son como diferentes ramas artesanales, pues no olvidemos que son espacios privados que son dentro de las casas y el que te permitan entrar a esos lugares, hacerte parte del proceso, de pues el modo en el que entran cuando ellas están creando, pues es algo que hay que valorar y apreciar muchísimo. Y pues que claro, me enseñaron mucho, 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 mucho. Pude como entender cosas que a lo mejor uno podría dar por hecho, podría intuir, pero no, o sea, podemos estar muy, muy lejos de la realidad. Y también la participación, como hace un momento lo comentaba antes de iniciar la plática, de las mujeres es muy variado dependiendo como de la artesanía, del momento en el que están en cuanto a aprendizaje, de cómo ellas se asumen ante su disciplina artesanal, si algunas han sido o son en este momento defensoras, cuidadoras de ese proceso que a lo mejor se está perdiendo, otras se dedican como a la transmisión, porque también a la par que están siendo madres, que están cuidando el hogar, pues también están transmitiendo los conocimientos, muchas veces frenando su propia proceso creativo para cuidar el espacio, para procurar las ventas, para procurar que los hijos, los sobrinos aprendan como la disciplina.
Entonces, pues sí, 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 así está. Igual podría yo como contarle cómo decidí también a animarme a realizar el libro. Claro que sí, maestra. Es muy trillado decir Ujú, que porque además es como un cliché que está tomando la gente en general y decir, es que es una madre que cuida a los hijos, cuida el hogar y trabaja. ujú, Me parece que esto es una situación mucho más amplia, más compleja de lo que la gente, usted lo acaba de mencionar, pero la gente lo toma como una repetición, a mí me parece a veces hasta un poco vana. ujú. Hay mucha complejidad para las mujeres. Todavía no estamos en esa sociedad que las hace visibles, que las hace portadoras de conocimientos, transmisoras. Me parece que todavía nos falta un poquito o tal vez mucho en esto. Pues mire, yo creo que sí es bastante profundo, muy, 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 muy profundo las luchas que ellas tienen. Claro, Incluso, no sé, a lo mejor pensar que dejar de hablar al respecto de tomar así como, pues ya es normal, ¿no? Que cuidan a los hijos, que trabajen, pues yo creo que no. Yo creo que hay que ser muy consciente como de las situaciones de vulnerabilidad, claro, de estas interseccionalidades que nos hablan, ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, ser un artesano que ser un artista, ¿no? Un artista que crea en una ciudad y que está, como listo y dispuesto a participar y tiene los medios y tiene el tiempo para revisar convocatorias, tiene los espacios para mostrar su trabajo, tiene a su disposición a lo mejor galerías que pueden estar claro, interesados en su trabajo, a, por ejemplo, mujeres que tienen que aprender una artesanía porque no tienen otra forma de subsistencia y porque no se van a poner a pensar y se van a detener sí, como a dialogar o a decir esto me va a representar algo. Ellos quieren sacar el sustento para su familia, tienen que buscar mercados, en mercados ya que de por sí constituyen un espacio muy desigual, con un piso muy disparejo y que además limitados. sí tienen que responder a las a los roles, a las exigencias, a lo que se espera, ¿no? De las madres de familia de un pueblo que evidentemente es machista, de un pueblo que evidentemente va a dejarlas un poco detrás y si bien, porque es muy, muy, muy amplio, ¿eh? O sea, si bien Claro, ahora por supuesto, hay como, puesto. mire, podemos pensar en lo siguiente, ¿no? Si bien se han hecho muchos, muchos esfuerzos y se ha tratado de justo visibilizar el trabajo que están haciendo las mujeres, tan solo no todas tienen el tiempo ni el espacio ni los recursos como para poder acceder a ellos. Mm, y claro, por supuesto, hay organizaciones, ¿no? Organizaciones, colectivos, este, mm, comités, por ejemplo, que se están formando sobre la artesanía, pero uno puede ver que la participación de las mujeres es muy limitado y a lo mejor no porque se les niegue el espacio, a lo mejor no porque se diga, no, tú no vas a participar porque eres mujer, pero la historia o el momento en el que están viviendo les hace imposible poder, por ejemplo, tener los conocimientos de un maestro artesano porque simplemente pasaron por un espacio o cuando crecieron, pues no estaban destinados a esos lugares para que ellas pudieran formarse o pudieran estar al frente de un taller. De hecho, el recorrido con las maestras artesanas me permitió y también el acercamiento que tuve al Comité de Salvaguarda de la Talavera ha podido hacer que reflexionemos mucho al respecto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los talleres de Talavera o en los talleres de Onyx. En los talleres de Talavera hay diferentes, tanto niveles de formación, por ejemplo, los que están aprendiendo y son los
valga la redundancia, aprendices. Están los que dominan alguno de los momentos de la talavera porque son diferentes. Y claro, están los maestros que dominan desde el manejo del barro hasta el vidriado. sí, Anteriormente no había mujeres que hicieran absolutamente todo el proceso, tampoco eran las que estaban encargadas de los talleres. Ellas, como le comento, estaban en otros roles. De hecho, la portada del libro, que justamente yo creo que mucho del libro, mucho de la investigación, tiene que ver con eso, con pensar en qué momento o pensar qué es lo que estaban haciendo las personas, porque las mujeres, porque definitivamente lo que tiene ahí como fondo, que es la portada, es la maestra Cristina Contreras. La maestra Cristina Contreras es una maestra que se asume como una defensora de los procesos. Y ahí hay muchas cosas que pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, en San Pablo se cree que hay 100 talleres de talavera y más, y la verdad es que no es así. El proceso de la talavera y lo que fue reconocido por UNESCO son justamente los procesos, los materiales, las herramientas. Esta maestra Cristina es parte de una de las familias que conserva esos procesos y ella estuvo desde su infancia, ella transmitió a sus hijos, ella cuidó el taller, pero ella estuvo en una parte un poco más, por así decirlo, pasiva, aunque la verdad es que me lo tendría que revisar. La fotografía que tomé en ese momento representó mucho de lo que ella me dijo. Ella también en su apartado comenta que su papá le contaba que ella se acercaba al taller, pero no era el lugar de Cristina. Cristina tenía que estar en otros espacios, entonces ella a lo mejor estaba observando desde detrás de las puertas a veces, escuchando cómo eran los procesos, incluso ella siempre cuenta, ¿no? Que su papá le decía, mira y aprende, ¿no? No le iba a decir así como tal todo. Sus hijos sí. son unos expertos talavereros y ella ahora está tratando de dominar todos los procesos. Pero pese a que ella estuvo ahí desde el principio, no tiene en tiempo, en posibilidades, en que le alcanzara el tiempo, la misma posibilidad de un maestro artesano de poder dominar todo el proceso. Y eso no la hace no una artesana, no la hace no una maestra. Ella estuvo ahí, pero había como otras situaciones que no eran como parte de la decisión total de Cristina de estar ahí al frente del taller, ¿no? Mm. Su hermano es un gran talaverero, como sus otros hermanos, es de una familia de talaveros, ¿no? Pero a veces es complicado. Y por ejemplo, en el caso de las maestras de Onyx, pues es aún más complicado, porque el proceso del Onyx es impresionante, ¿no? Es desgarrar Claro, la piedra claro. enorme, monumental, el chorro de agua, las aspas, fragmentando las piedras, rasgándolas, implica mucho esfuerzo físico, ¿no? Y también en ese momento o cuando empiezan a surgir los talleres de Onyx, pues no era una prioridad que se desarrollaran las técnicas o los mecanismos o las formas para que una persona que tuviera menos, bueno, no tuviera tantas, pues, fuerzas, ¿no? Claro, sí, Se sí. hiciera cargo del proceso. Y sin embargo, las mujeres o muchas de las maestras artesanas que empiezan a trabajar, pues deciden, buscan trabajar desde otros procesos, ¿no? Aplicar, aplicar algunos ojitos o aplicar colores, pero conocen todo el proceso, conocen, lo acompañan y llevan a cabo un proceso muy importante que es justo el de las ventas, que sin las ventas y sin buscar el comercio y sin buscar espacios para poder comercializar los productos, pues la artesanía no pudiera llegar hasta aquí, porque ya de por sí es muy complicado, ¿eh? O sea, de por sí trabajar y estar, llevando o sosteniendo un taller artesanal ya de por sí es un acto de resistencia, Sí. porque todos conocemos muy bien la situación y no, ¿eh? Uno podría decir y aventurarse a decir, no, pues es que regatean en las artesanías. Sí regatean y muchas cosas más. Sí regatean y Sí. hay un sinfín de cosas. Se están acabando, por ejemplo, los barros, se está, algunos
minerales pues están agotando o son muy caros o son muy complicados de conseguir. Entonces, sí creo que es un tema muy amplio y que se tiene que revisar en las generaciones, que se tiene que revisar en la rama artesanal, pero lo que sí es lo más importante es que creo que sí es un muy buen momento para encontrarse y tener un intercambio de ideas, de propuestas que tome el tiempo que tiene que llevar. O sea, no creo que se trate también como de una convocatoria o que se trate de un programa o que se trate de algo que vaya a corto plazo, que tengan ahí una exposición, que medio vendan y ya. Nosotras, porque bueno, ahora me asomo como dentro de ellas, porque en este viaje pues me encontré mucho con ellas. Yo creo que todas las mujeres que queremos crear, que queremos decir, qué necesitamos, qué es lo que queremos, pues tenemos que empezar por encontrarnos y por fortalecernos y por apoyarnos y por estar dispuestas a tejer redes de colaboración. Eh, Eso es, yo creo que hay mucho por hacer, mucho que Sí, dialogar y nada queda como, como en algo obvio, ¿no? Yo creo que cada cosa puede tener su tinte, su matiz para poderlo como trabajar y llevarlo hacia un lugar y si no, pues redirigirlo. Eh, yo creo que hemos tenido varias experiencias donde pues yo creo que estoy segura, segurísima que siempre hay que, es una situación de ver y de hacer como un diagnóstico, bueno, de hacer como una revisión y decir, sí, así por aquí, y si no, pues vamos construyendo otras formas, vamos construyendo otras maneras. Yo creo que esto que hice fue una aproximación así, pequeñita. Cuando ya, permítame interrumpirla. sí, No es una, no es tan pequeñito, perdone, yo se lo digo desde afuera, no es tan pequeñito. Es un gran paso porque se les está haciendo visibles, porque se está, como usted dice, está uno entrando en sus talleres, está uno entrando, he leído el texto, en parte de sus vidas, están contando sus problemas. Entonces, disculpe que le haya interrumpido, porque estamos en un discurso muy interesante, pero me parece que esto es un gran paso para empezar a hacer una deconstrucción de las masculinidades y una construcción de una mayor apertura hacia las mujeres. muchas gracias. Pues sí, creo que estamos todas juntas haciendo algo. Pero bueno, como para que se pueda como comprender un poquito más, me gustaría Sí, compartir qué fue lo que me llevó a decir, por favor. quiero tomar fotos. Bueno, pues este libro en la primera página y me gustaría compartírselo con usted y con su audiencia porque siento que hay mucha confianza y yo lo Claro. compartiría justamente solamente de esta forma. Este libro se lo dediqué a mi papá y lo trabajé en los últimos días que me acompañó con él. Pues resulta que yo no, y también tiene mucho que ver con lo que pasaron las 8 maestras de las que se menciona en el libro, ¿no? Mari Carmen, Cristina, Belén, Reina, Isabel, Verónica. Sí. Eh, a veces Sí. no las creemos. A veces uno puede estar generando y viendo por los demás y tratando de que las otras personas brillen y haciendo y poniendo todo el esfuerzo y el amor para dedicarlo al trabajo de alguien más. Yo estuve 10 años haciendo fotografía junto a niños que lo adoro, Sí. es lo que a mí me gusta. Yo nací para eso, pero necesitaba, y si bien tuve algunas exposiciones colectivas, algunas individuales, casi por encargo, yo no me había sentado a decir qué es lo que yo quiero contar, qué es lo que mi cámara quiere contar. Y pues mi papá era uno de los que me decían, ya es el momento, ya quiero escucharte. Usted sabe muy bien cómo son las exposiciones, ¿no?
Uno claro. que prepara la exposición, se queda hasta atrás, le escribe al niño lo que va a decir, sí, te parece, te sientes bien, es lo que representa, y entonces le da uno el micrófono a quien está exponiendo y uno se queda atrás celebrando, y eso era lo que me gustaba, ¿no? Que los otros como que hablaran y yo decía, bueno, todo este conjunto es parte del trabajo y si ellos han descubierto su voz o si sus ojos pueden compartir con otras personas lo que su corazón tiene, yo me doy por bien servida porque eso es. Pero, pues justo al ver a mi papá, pues ya muy débil de salud, Claro. casi, casi como ese homenaje a la confianza que siempre me tuvo, que me quería escuchar hablar, pues yo decidí participar en la convocatoria. Este libro fue gracias al apoyo de Mm. EGDA 2024. Y entonces, pues y yo creo que siempre va a ser el libro que más quiera, ¿no? Porque pues fue casi, casi también, además de que trabajé con las maestras, también fue como, pues como trabajarlo ahí con mi papá, ¿no? Casi en cama, ¿no? Y le compartía y le decía cuáles eran mis temores. Y yo no me sentía capaz ni me creía capaz como de armar un libro, ni de hacer unas fotos, ni de desarrollar un proyecto. O sea, yo lo sabía, pero yo no era capaz de decir, no me siento capaz. No quería vulnerarme de esa manera. No quería también a lo mejor internamente pues someterme a este ojo público que de repente es muy cruel y que de repente Claro. ya sabe cómo es el mundo de los fotógrafos, no, no me refiero a nadie en especial, ¿verdad? Pero pues todos nos conocemos y sabemos que lo último que importa es lo que construiste con tu imagen. Si está desencuadrado, si la luz se coló un poquito más, si el papel no es el mejor, pues a lo mejor eso es lo que la persona ve. Y eso no me gustaba tanto. Pero yo dije, bueno, voy a darle gusto a mi papá y voy a darme gusto a mí porque no voy a dejar de ser lo que yo soy. Yo creo y a través del diálogo. Y entonces fue así como yo desde 2021 estoy tomando fotografías de artesanías, desde Bien. 2021 estoy acompañando a otros maestros, desde 2021 metí a mis alumnos a talleres de cerámica, de talavera, de ónix. Entonces, ¿qué? Y pensar, por ejemplo, en lo que representan las artesanías, las figuras, los procesos muy interesantes, los procesos a veces con mucha oscuridad o mucha velocidad, las texturas, los cuerpos, todo eso me movía mucho como fotógrafa. Me encantaba, por ejemplo, poder trabajar con la luz de un cuarto oscuro de Talavera o a lo mejor poder captar la esencia de la textura del popotillo. Entonces dije, bueno, va por ahí. Y platicando con las artesanas, platicando con las maestras, me encontré y dije, es que ellas están haciendo talavera, pero no sienten que ellas estén haciendo talavera. Ellas están haciendo que el onix no muera, pero ellas dicen, es mi esposo el que está haciendo el trabajo. Entonces, fue un proceso en el que cuando ellas me contaban sus historias y también me compartían lo importante que era para ellas sus padres, lo mucho que ellas trabajaron, ¿no? Para ganarse un lugar en el taller, porque a veces es necesario hacer el doble de esfuerzo cuando eres mujer y lo vives, o sea, yo ya lo viví, yo ya viví eso de, pues sí, muy bien, pero ahora demuéstralo y demuéstralo por doble, ¿no? Y además cumple con estos estándares y estas formas y lo que se espera. También ya como haciendo frente, ¿no? Pues así, a realidades que solamente vivimos nosotras, a estar en un pueblo que dicen, bueno, dicen que ciudad, ¿no? Bueno, en pueblo, ciudad, a mí me gusta más pensar que es pueblo, eh, que si bien hay avances, al ser uno de los primeros lugares de trata, no podemos decir que no podemos no hablar de machismo, no podemos no hablar de que no hay igualdad, no podemos no decir que no puedo salir segura a la calle, o sea, hay que hablar de esto y hay que hablar de muchas otras cosas más,
porque no es que solamente estemos rezagados o estamos muy mal, entonces hay que hablar y hay que salir y hay que correr con el precio también, ¿no? De poder tener una voz, de poder tomar los espacios. Entonces, bueno, pues decidí hacer un fotolibro que contara, por un lado, los procesos artesanales, que en este caso son bordados, popotillo, cerámica, talavera y ónix. Y al mismo tiempo, un poco de las historias de vida de las maestras. Y tratar como justamente de relacionar lo vivido con la forma en que ellas encontraban y encontraban su artesanía, ¿no? El libro va a ser mucho más amplio. Se contaron muchas otras cosas, pero al final nosotras decidimos que con lo que estaba ahí, en este momento, Claro, era suficiente. y sí lo Eh, es. yo agradezco mucho la confianza, mucho, mucho el acompañamiento de las 8 maestras y que se 8. sumaron después más y que espero después poder continuar el libro. De hecho, está incompleto, ¿eh? Porque me está faltando más fotografías de bordado, a la maestra Beatriz Jaramillo de hierro fundido y otras maestras que quieren participar, que quieren un espacio para contar un poco de su historia. Y bueno, yo no sé, o sea, me siento más que, yo no podría decir que me siento, ay, muy feliz y orgullosa, no, me siento muy agradecida, me siento muy, muy agradecida y sobre todo creo que, aunque sí pareciera que todo esto parece un cliché, pero no sé, cuando lo vives ya es diferente, ¿no? Yo, yo siento que ellas se convirtieron como, ay, no sé, primero todos empezamos muy tímidas, ¿sabe? Y era muy difícil, había una coraza, como tratando de tener, como de contarnos una historia, como con una historia paralela. Pero cuando se quitó eso y de verdad se empezó como a compartir, fue tan poderoso, tanto para ellas como para mí. Tanto ellas no se asumieron en el rol que ellas decidieron asumirse, y me refiero a yo estoy aprendiendo, por ejemplo, la maestra Antonia Luna. Antonia Luna es una maestra de collares, que también se me Todos olvidó juntos. mencionarla. Ujú. Collares artesanales de San Isidro Buen Suceso. Ella es más que artesana, es investigadora y está haciendo el rescate de los collares. Ella no creía que todavía podía ser como artesana porque pues no tenía una familia que se dedicara a producir collares, pero ella estaba rescatando. Y cuando ella lo compartió con todas, y todas, abrazaron e impulsaron a Antonia para que continuara, ella es aprendiz, ella está rescatando, yo creo que se vuelve algo muy, muy poderoso, muy, muy poderoso. Hay un colectivo que no es un colectivo, esperamos a lo mejor en algún momento llamarlo así, no lo sé, pero sí hay un acompañamiento de todas, o sea, hay maestras que, por ejemplo, Reina, que decía que ella nunca pues había presentado su trabajo. Hay otras que sí, por Sí. ejemplo, están participando mucho, sobre todo Talavera, pues todo es ahora Talavera, ¿no? Eh, y aún así es complicado, y aún así no hay tanta participación y representatividad de mujeres. Pero, ajá, sí, Maestra, perdón. Tenemos 90 segundos. sí, Tenemos 90 segundos. Me da mucha pena porque está de verdad excelente. Yo por eso, mire, estoy guardando silencio porque usted nos está transmitiendo demasiadas cosas, pero nos quedan 60 segundos. okay. Ya se nos acabó el tiempo en esta ocasión. Eh, yo quisiera pedirle, no pronto, tenemos otros invitados para las próximas semanas, poder retomar esta charla, porque me parece que todavía tenemos mucho de qué escuchar de usted. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, me da mucha pena, pero ya habíamos pensado en unos 20 minutos, llevamos más de media hora ya, pero ha sido fascinante estarla escuchando. Maestra, en esta ocasión pues yo le agradezco mucho y le pido que en otro momento podamos volver a charlar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias por el tiempo. Quedamos con puntos, sí sé que quedamos con aspectos pendientes todavía.
hay todavía cosas que tenemos que platicar, que usted nos tiene que compartir, maestra. Claro, claro, claro. Yo encantada, siempre. Por supuesto. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo que nos haya acompañado, maestra Almajanaí Calvario. Gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos con esta emoción y con esta profundidad este libro que usted acaba de sacar. No, gracias, gracias. Maestra, nos estamos hablando en próxima ocasión. Sí, hasta luego. Gracias. Hasta luego.